Hola familia, bienvenida a nuestro servicio de este domingo. Te invito a que en este momento dispongas tu corazón y cantes conmigo al Señor. Amén. Todo ser, todo corazón, toda lengua y toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Eso es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. En el amor del Padre, su alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Eso es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh, en Él está la salvación.
culto dominical y como todos los domingos esperamos que hayan alabado, adorado al Señor con todo su corazón. Y les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el Salmo 146, versículos 1 y 2, dicen de la siguiente manera: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Señor, este salmo nos anima a alabarte y adorarte todos los días de nuestra vida, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado y ahora, Señor, por medio de esta oración también te damos gracias porque eres bueno y porque eres el único digno de recibir alabanza. Gracias, gracias, infinitas gracias por el perdón, por la vida eterna, por la salvación, Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Permítenos adorarte, bendecirte todos los días de nuestra vida, Señor, desde ahora y para siempre, y en la eternidad, Señor, te cantaremos y te adoraremos eternamente. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Queremos continuar con nuestra serie La Caída del Pueblo del Señor, así que vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos quiere ministrar por medio de su palabra. Oremos a Dios. Amado Dios, gracias por una oportunidad más que nos das como iglesia de meditar en tu palabra, Señor, de adentrarnos en la Sagrada Escritura. Yo te pido que tú nos hables de forma poderosa. Yo te pido que esta palabra ministre nuestros corazones, Señor. Tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, cómo vivimos, qué hacemos. Tú conoces la necesidad particular de cada quien, Señor. Te ruego que conforme a esa necesidad, tu Santo Espíritu aplique la palabra a cada corazón, nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a corregirnos, Señor, nos lleve a ser más como tu Hijo Jesucristo. Pido que esta palabra, Señor, nos ayude como congregación, como iglesia, a hacer tu voluntad, a vivir en tu voluntad. Te lo pido, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios, en su soberana voluntad y su sabiduría infinita, ha determinado a usar hombres para el cumplimiento de sus propósitos. A dichos hombres o mujeres nosotros los llamamos líderes. Estos líderes, llamémoslos líderes de Dios, están en todos los ámbitos. Están en la familia, están en la iglesia, están en la política, están en las artes, en la economía, en la música, está en los ejércitos, en todas las áreas y en todos los lugares Dios pone líderes. Estos líderes tienen la responsabilidad de dirigir, bendecir y proyectar. Eso es lo que debe hacer un líder de Dios o un líder. Muchos son líderes y no saben que Dios es quien los ha puesto como líderes, usurpan el lugar de Dios, creen que son líderes por sí mismos, pero no, Dios los ha puesto como líderes en estos diferentes escenarios que ya mencioné. Y las funciones son dirigir, bendecir y proyectar. En nuestro estudio de Reyes, del libro de Reyes, vamos a mirar la vida de un líder de Dios, un líder que Dios puso y que hizo exactamente lo opuesto a lo que se suponía él debía hacer. Porque este hombre dirigió hacia la maldad. En lugar de bendecir, este hombre le trajo maldición a su nación y también en lugar de proyectar a su nación, provocó su destrucción. Por eso, en La Caída del Pueblo de Dios, que es la serie que hemos manejado, voy a tratar el tema que he titulado El líder que descarrió al pueblo de Dios. El líder que descarrió al pueblo de Dios. Vamos a ver la vida de el peor rey de Judá. El peor rey del reino del sur, el reino de Judá.
se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 18. Dice así: Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Etziba. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la magia y la hechicería, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Aserá que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo, en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que les di a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que yo les he ordenado, es decir, toda la ley que les dio mi siervo Moisés. Pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo, así dice el Señor, Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo saquearán y lo despojarán. Porque los israelitas han hecho lo que me ofende, y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy, me han provocado. Además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que hizo, incluso el pecado que cometió, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado en su palacio en el jardín de Usa, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Vean, mis amados, en este pasaje, aquí el escritor nos está narrando que por sus prácticas idolátricas, por la hechicería, por la nigromancia, por el espiritismo, por los múltiples asesinatos que Manasés cometió, Dios determinó juicio sobre el pueblo de Judá, porque con todo esto Manasés descarrió a la nación. Y quiero, mis amados, con esta palabra transmitir la siguiente verdad. Para velar por otros hay que estar despierto. Por favor, no lo olvide. Si usted quiere velar por otros, pues usted no se puede dormir. Usted tiene que estar despierto. Porque un líder, escúcheme, es responsable de
la mala influencia que ejerce sobre sus seguidores. Se lo repito, un líder es responsable de la mala influencia que ejerce sobre sus seguidores. Quiero compartir en esta oportunidad las características de un líder de Dios malo. Sí, un líder de Dios, pero malo. Vemos en Manasés que por ser de la dinastía de David, fue puesto por Dios. Dios, cuando le prometió a David levantarle una dinastía, decidió que su descendencia se sentara en el trono. Por lo tanto, tenemos que decir que Manasés fue puesto en el trono por Dios mismo. Es un líder de Dios, pero lamentablemente Manasés fue un líder de Dios malo. ¿Cuáles son las características de un líder de Dios malo? La primera, se descarría a sí mismo. Dice el versículo 2, segundo de Reyes 21:2. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba, vea cómo lo dice aquí, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. ¿Qué entiende usted por repugnante? Algo totalmente de rechazar, ¿cierto? Algo que causa una repulsión total de una persona. Por eso que se ve o que se hace. Pues cuando Dios vio a Manasés, vio a una persona repugnante porque lo que hacía era repugnante. Mis amados, el pecado le causa repulsión a Dios. Se lo repito, el pecado le causa repulsión a Dios. Uno de los juicios del Señor para su pueblo fue ponerle como gobernantes a niños. Y aquí vemos que Manasés es uno de esos gobernantes. Empezó a reinar a los 12 años. Imagínense, un chinito de 12 años gobernando a toda una nación. Eso era parte del juicio de Dios para Judá. También fue para el reino del norte haberle puesto a niños. Vea, Manasés fue el clásico adolescente caprichoso que quiso ir exactamente en el camino opuesto al que había ido su padre Ezequías. Ezequías, recuerden que este fue uno de los reyes buenos de Judá. Ese rey bueno fue el papá de Manasés. Parece una contradicción. De alguna manera nos está mostrando la escritura que el rey más bueno de Judá tuvo como hijo al rey más malo de Judá. Como lo diría y lo compartimos en la predicación anterior o en una de las anteriores, donde el profeta decía que había un padre malo que tenía un hijo bueno y que había un hijo bueno que tenía un hijo malo. Más o menos es lo que nos está transmitiendo aquí esta narrativa. Vea cómo fue el comportamiento del papá de Manasés, del rey de Ezequías. Este Ezequías fue el que el Señor le alargó 15 años de vida. Ezequías, voy a leer Segundo de Reyes 18, 3 al 6. Segundo de Reyes 18, del 3 al 6. Dice así: Ezequías hizo lo que agrada al Señor. ¿Ve el contraste? Mientras de Manasés dice que hizo lo que ofende al Señor. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro, vea esta preciosura, no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Es impresionante que un papá así haya tenido un hijo como Manasés.
De alguna manera esto también nos da cierto alivio a los padres cuando nuestros hijos toman malas decisiones y uno como que la culpa lo acusa y uno dice, pero yo les he dado ejemplo, pero yo les he enseñado, pero he llorado por ellos. Pues la palabra nos muestra que el mejor rey de Judá tuvo como hijo al peor rey de Judá. Es más, Manasés es comparado con el peor rey de Israel. Su nombre, Acab. Podríamos decir que Acab es el más perverso del norte, Manasés es el rey más perverso del sur. Y esto es lo que nos enseña, esta digamos, diferencia entre Manasés y su papá Ezequías, nos deja la siguiente lección. Y escúcheme por favor todos los que son hijos, adolescentes y jóvenes, escúcheme que esta palabra es para ustedes. Cada quien es responsable de la historia que está escribiendo. Se lo repito, cada quien es responsable de la historia que está escribiendo. Es decir, nadie está obligado a seguir el buen o el mal ejemplo de sus padres. Nadie está obligado a repetir la historia de sus papás, sea buena o sea mala. Nadie está obligado. Hay hijos que han tenido padres perversos, pero ellos decidieron escribir una historia diferente. Lamentablemente también hay hijos que tuvieron padres ejemplares y ellos decidieron ir por malos caminos. Es que cada quien toma las decisiones que quiere. Cada quien. Y por eso el juicio es individual. La palabra dice que los padres no responderán por los pecados de los hijos y los hijos no responderán por el pecado de los padres. ¿Cómo fue el descarrío de Manasés? Se lo voy a enumerar rápidamente. ¿Cómo fue el descarrío de Manasés? 1. Hizo lo que ofende al Señor y eso ya lo encierra todo. Hizo lo que ofende al Señor. 2. Practicó las repugnantes ceremonias de los cananeos. 3. Reconstruyó los altares paganos que su padre derribó. Impresionante. El papá destruyendo la idolatría y él otra vez trajo la idolatría a Judá. 4. Hizo altares para Baal y construyó una imagen de la diosa Aserá. 5. Se postró ante todos los astros del cielo. 6. Profanó el templo del Señor instalando altares paganos en el mismísimo templo de Dios. 7. Sacrificó a su propio hijo en el fuego, probablemente al dios Moloch. 8. Practicó la magia, hechicería, la nigromancia y el espiritismo. 9. Puso también la imagen de la diosa Será en el templo del Señor en Jerusalén. Y 10. Derramó sangre inocente en extremo en Jerusalén. ¿Cómo les parece la vida del rey Manasés, del líder Manasés? Pregunto, ¿cómo calificaría usted a Manasés? ¿Qué diría usted acerca de él? ¿Cómo lo ve usted a él como líder? Bueno, yo pienso que Manasés es el tipo de líder de Dios que no conoce a Dios. Sí, el líder de Dios, Dios lo puso, pero Manasés no conoce a Dios. Manasés es un líder de posición, pero no de corazón. Manasés es el tipo de líder que no tiene ni pizca, ni un rayito de temor de Dios. Pues cualquiera que se compare con Manasés, pues va a salir bien librado, porque es que le estoy hablando del rey más perverso de Judá. Sin embargo, nosotros también podríamos tener visos parecidos, rasgos de este rey perverso. Quiero hacerles unas preguntas para que nos revisemos. Escuche esto. ¿Ha hecho usted algo que ofende al Señor? Esa fue una característica de Manasés. Siguiente pregunta. ¿Hay ídolos en su corazón? ¿Algo que está usurpando el lugar que solo le corresponde a Dios? ¿En su corazón hay ídolos? ¿Ha entregado a sus hijos al mundo
por estar ocupado trabajando, que usted ni cuenta se da de sus hijos? Siguiente pregunta. Esta para los jóvenes, para los adolescentes. Si usted es joven, si usted es adolescente, ¿ha despreciado la disciplina de sus padres y se ha entregado al pecado? Siguiente pregunta. ¿Ha practicado cualquier forma de ocultismo? ¿Usted ha practicado cualquier forma de ocultismo? Algunos dicen, ay, yo no sé, pastor, yo realmente, pues no, creo que no. Entonces le quiero aclarar. ¿Usted ha consultado el horóscopo? ¿Usted ha consultado a los brujos? ¿Usted cree en los agüeros? ¿Usted ha jugado a la tabla Ouija? ¿Usted ha visto películas de terror o de magia blanca? Si usted ha participado de eso, entonces usted ha practicado el ocultismo y es responsable delante de Dios. Y siguiente pregunta. Aunque usted no ha asesinado a nadie, ¿guarda rencor en su corazón y se niega a perdonar? Si alguna de estas preguntas que les acabo de hacer usted ha respondido con un sí, entonces usted tiene parecidos con Manasés. Usted tiene un corazón descarriado. Ahora quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué llevó a Manasés a descarriarse? ¿Cuál fue la razón para que Manasés llegara a practicar estas 10 cosas de las cuales ya le hablé? Bueno, hay 2 expresiones que usa el escritor bíblico del libro de Reyes que nos dejan ver la razón por la que Manasés se descarrió. Está en el versículo 4, segundo de Reyes 21:4 y segundo de Reyes 21:7. Les voy a leer los 2 versículos. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habite. Preste atención a eso. Voy a leer ahora el 7. Tomó la imagen de la diosa Aserá que él había hecho y la puso en el templo. Y escuche otra vez. Lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus, he decidido habitar para siempre. O sea, claramente la intención del escritor bíblico es informarnos que este hombre, escúcheme, Manasés, rey de Judá, sabía lo que Dios había dicho. Él lo conocía, él tenía conocimiento, aún así quiso ir en la dirección opuesta. O sea, es como si Manasés le hubiera respondido al Señor: me importa 5 que tú veas lo que yo estoy haciendo. Me importa 5. Él sabía lo que Dios había dicho y que Dios había declarado que Él, el Dios único y verdadero, habitaría en Jerusalén y en el templo. No le importó. A Manasés no le importó. Escúcheme lo siguiente. Conocer la palabra de Dios no equivale a obedecerla. Conocer la palabra de Dios no equivale a obedecerla. Por favor, no se engañe. Hay muchos que asisten a la iglesia y porque oyen o conocen la palabra de Dios, ya se creen cristianos. Por favor, no se engañe. Conocer la palabra de Dios no equivale a obedecerla. Es que es más, usted no necesita retirarse de la iglesia y revolcarse en el fango del pecado para descarriarse. Con tan solo saber lo que Dios dice y no hacerlo, usted ya vive descarriadamente. Tristemente, esa es la condición de muchos cristianos. Y al no ver la peligrosa posición en la cual se encuentran, siguen sus vidas como si nada. Como diría Santiago, el hermano del Señor, se contentan solo con oír la palabra de Dios. Se contentan solo con escuchar, con saber, con conocer ciertos versículos. Ah, sí, eso yo me lo sé. Pero sí, lo sabe, pero no lo hace. Eso le pasó a Manasés. Viven vidas duras
delante del Señor, porque aunque saben lo que tienen que hacer, terminan haciendo exactamente lo opuesto. Y escúcheme bien, cuando yo hago lo opuesto a lo que el Señor dice en su palabra, no importa que yo vaya a la iglesia, no importa que yo ore, no importa que yo lea la Biblia, no importa que yo ofrende, cuando yo hago lo opuesto a lo que el Señor me ordena, yo estoy descarriado en mi corazón. Cuando yo decido hacer lo que le desagrada al Señor, cuando me interesan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, cuando siempre termino haciendo mi capricho, no importa lo que diga mi boca, mi corazón se ha extraviado, mi corazón se ha descarriado. Me preocupa que muchos cristianos hoy día están más expectantes en que tenemos los domingos libres para viajar, para salir, para pasear, para ir de shopping. Pero frente a la reapertura de la iglesia estamos pensando, y quién sabe si yo pueda ir. Mis amados, ¿sabe qué pasa? Eso refleja lo que hay en mi corazón. Escúchame lo siguiente. La primera función de todo líder es cuidarse a sí mismo. Es cuidar su corazón, es velar por su alma, es mirar cómo está su vida. Porque si no se cuida a sí mismo, no podrá cuidar a otros. Si descuida su vida espiritual, no podrá velar por la vida espiritual de los demás. Si no teme al Señor, no podrá infundir temor de Dios en nadie. Si no ama a Cristo, no podrá inspirar a otros a que lo amen. Así de sencillo, es que es puro sentido común. Escúcheme, para velar por otros hay que estar despierto. Lógico, ¿cierto? Para velar por otros hay que estar despierto. Le pregunto, estimado hombre, varón de la casa, líder de una familia, ¿usted está despierto? ¿Usted se está cuidando a sí mismo? ¿Usted vela por su propia vida espiritual? Estimada mujer, vamos a suponer que su marido está dormido espiritualmente. ¿Usted está despierta? ¿Usted vela por su familia? Estimado hijo, usted no se puede escudar en que sus padres no son cristianos. Le pregunto, ¿usted está despierto? ¿Está velando por su propia vida? Le repito el aforismo, para velar por otros hay que estar despierto. Ya vimos la primera característica de un líder de Dios malo. La primera es, se descarría a sí mismo. La segunda característica es consecuencia de la primera. Descarría a otros. Consecuencia, ¿cierto? Si se descarría el líder, va a descarriar a los seguidores. Si el capitán de la aeronave se duerme, no solo se estrellará él, se estrellará a los que lleva atrás, ¿cierto? Estrellará a los que lleva atrás. Segundo de Reyes 21:9 dice, pero no hicieron caso. Aquí está hablando del pueblo de Judá. Pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Vean, mis amados, aquí el escritor bíblico no pudo ser más claro. El escritor bíblico le está atribuyendo a Manasés el descarrío del pueblo de Judá. Claramente. Por supuesto que otros reyes que lo antecedieron participaron, pero es que este fue el más perverso. El papá acababa de hacer una reforma espiritual y él se opuso. Él hizo exactamente lo opuesto. Este rey, que es el 14º rey de Judá, el escritor le está atribuyendo solo a él toda la caída del reino. Lo que de alguna manera este libro de Reyes nos está enseñando, Dios nos está enseñando a nosotros por medio de este libro de Reyes, es lo siguiente, y escúchelo bien. El pueblo se desvía por el desvío de sus líderes. El pueblo se desvía por el desvío de sus líderes. Aquí dice que Judá,
El pueblo de Judá, el reino de Judá, se condujo peor que las naciones más perversas de la tierra, las cuales el Señor había destruido por medio del mismo Israel. Es decir, no les valió la historia. Creyeron que el castigo divino solo era para los otros. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Creemos que el castigo y la justicia divina es solo para los demás, no para nosotros. Y todo esto les pasó a ellos, porque ellos vieron que sus reyes, que sus líderes no tenían temor de Dios en sus corazones. Escuche, cuando el líder deshonra a Dios, los seguidores lo deshonrarán aún más. Cuando el líder deshonra a Dios, los seguidores lo deshonrarán aún más. Por eso el estándar para ser un líder de Dios es elevado. Dios ha puesto un estándar muy alto para esos líderes espirituales del pueblo de Dios. Por favor, vayamos a la escena. Todos los israelitas, es decir, todos los del reino del sur de Judá, por la imposición de Ezequías, tuvieron que abandonar la idolatría, tuvieron que dejar todas esas prácticas que Dios aborrecía, el culto idolátrico a los Baales. Ellos amaban ese culto, amaban esa idolatría, pero por la imposición de Ezequías, por las reformas espirituales que hizo el rey Ezequías, dejaron a Baal, a la diosa Será, a Moloc, tuvieron que acabar con todo eso. Pero a la muerte de Ezequías, cuando lo sucede su hijo Manasés, y Manasés trae nuevamente los ídolos, el pueblo de Judá recibió esa contrarreforma con beneplácito, les gustó, les agradó. Aquí el escritor bíblico no entra en detalles y no nos da mayor información sobre en qué momento hizo eso Manasés, qué edad él tendría. Lo que sí nos asegura es que esa contrarreforma religiosa fue muy bien recibida por todo Judá. Ezequías había quitado la idolatría exterior de Judá, pero la idolatría seguía en el corazón, estaba arraigada, porque escuche lo siguiente: a menos que la idolatría sea desarraigada de nuestros corazones, no servirán sermones, normas, regaños, provisiones, no servirán de nada. Para colmo de males, los judíos vieron cómo su rey vivía y vivía y vivía. Manasés fue el rey que más años gobernó en Judá. ¿Cuántos años? ¿Lo recuerdan? 55 años, de sus 12 hasta sus 67 años, fue rey de Judá. Lo vieron hacerse un adolescente, lo vieron hacerse un joven, un adulto y un viejo. Yo me imagino cómo los habitantes de Jerusalén veían que a Manasés le pasaban los años y no le sucedía nada malo, no caía sobre este rey el juicio de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando eso sucede? Escúchelo. Cuando la gente no ve las consecuencias de su pecado, cree que puede jugar con él. Sí, así es. Cuando la gente no ve las consecuencias de su pecado, cree que puede jugar con él. Sí, el que está en el adulterio y no ve consecuencias inmediatas, no deja su adulterio. El que está en el vicio, dice, no, yo dejo esto cuando quiera. Y sigue bebiendo alcohol, sigue fumando, sigue en drogas. Porque como no ve inmediatamente el juicio de Dios, creen que pueden jugar con su pecado. Quiero que tengamos mucho cuidado con lo siguiente. Porque, vean mis amados, cuando uno lee estos pasajes del Antiguo Testamento, uno suele desconectarse, porque uno no logra identificarse con ellos, ¿cierto? Con estos pasajes. Uno piensa, yo jamás haría tal cosa. Uy, no, pues como Manasés yo jamás sería.
Uno piensa, no, es que ese sí fue muy terrible, yo jamás actuaría como una persona así. Pero quiero recordarle una vez más que el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, es palabra de Dios para nosotros. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría para hacer las conexiones debidas. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere transmitir con esta historia? ¿Por qué nos quedó la historia de Manasés, este hombre tan perverso? Bueno, este hombre hizo maldad sin par, o sea, pues por algo dice que fue el peor, ¿no? Fue el rey más perverso de Judá. ¿Cuáles fueron los pecados que persiguieron a la nación de Israel, incluyendo el reino del norte y el reino del sur? 3 pecados. También esos pecados persiguen a la iglesia, al pueblo de Dios. Nosotros entonces debemos prestarle mucha atención para que nuestro corazón no se descarríe, como se descarrió el corazón de Manasés, como se descarrió el corazón de los de Judá y como podría descarriarse nuestro corazón. ¿Cuáles son esos 3 pecados? Bueno, le recomiendo que se vea la predicación, si no la ha visto, pecados de un hombre de Dios. Ahí los mencionamos. 3 pecados: idolatría, inmoralidad e injusticia. Amados hermanos, debemos cuidarnos mucho, pero muchísimo de esos 3 pecados. Creería yo que esos 3 pecados se encierran todos: idolatría, inmoralidad e injusticia. Vamos a verlo rápidamente para que nuestro corazón no se descarríe. Así se descarríe el que se descarríe, ¿cierto? Bueno, idolatría, escúcheme bien, el Dios único y verdadero aborrece toda forma de idolatría. La que se hace por medio de objetos, de estatuillas, ¿cierto? De ídolos, pero también aquella que tiene que ver con actitudes, aquella que tiene que ver con personas o aquella que tiene que ver con acciones. Esa idolatría Dios también la detesta. Si bien nosotros no somos culpables de adorar a Baal, a Aserá, a Molot, ¿cierto?, podríamos ser culpables de adorarnos a nosotros mismos, de adorar nuestro orgullo, de adorar nuestros logros, de adorar nuestras posesiones. También podríamos adorar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Cuando usted pone a su hijo o a su cónyuge en la misma posición de Dios en su corazón, usted ha hecho de su hijo o de su cónyuge su ídolo. Podríamos adorar al novio, a la novia. Podríamos adorar a los artistas favoritos, a nuestro equipo de fútbol. También podríamos adorar nuestros hobbies. Podríamos adorar pasear, vacacionar, adorar ir al cine, adorar, cualquier deporte. Adorar el culto y no a Dios en medio del culto. Hay gente que adora el culto. Ay, pastor, yo quiero el culto. Quieren el culto, pero no quieren al Dios al cual adoramos en el culto. El otro pecado es el de la inmoralidad, para que nuestro corazón no se descarríe. Escuche lo siguiente: los ídolos degradan y pervierten a los idólatras. Se lo repito: los ídolos degradan y pervierten a los idólatras. Quien tenga ídolos prontamente verá cómo su mente y su corazón se entregará a la depravación. Así fue en tiempos de Israel, así fue en tiempos de Judá, así fue en tiempos de Pablo, así fue en tiempos de toda la historia de la iglesia y también en nuestro tiempo. Toda la sensualidad que vivimos es producto de la idolatría. Pues es lógico que así sea, porque el que no le teme el que no tiene temor de adorar un ídolo, pues no tendrá temor de fornicar, de adulterar, de codiciar, de volverse homosexual o de cualquier otra desviación sexual. Quien no teme adorar un ídolo, no teme a cualquier desviación sexual. Nosotros estamos en una época donde muchos líderes, incluso líderes cristianos, han perdido el temor de Dios y no le ven ningún problema a divorciarse y a volverse a casar. No le ven ningún problema. Y hasta acomodan las escrituras, ¿cierto?, para avalar su pecado. Ahora,
Si esto hacen los líderes cristianos, los pastores, los predicadores, ¿qué no harán? ¿Cierto? Los feligreses, ¿qué no harán la feligresía? Nosotros debemos prestarle mucha atención. Y quiero decirle algo para que lo guarde en su corazón. Quiero que no me malentienda y quiero que mastique, que discierna esto que le voy a decir. Si como cristiano, escúcheme bien, si como cristiano usted quiere divorciarse para recasarse y su pastor no le ve ningún problema a eso, a su pastor no le interesa su vida eterna, le interesa usted como número y lo que usted pueda aportar para su iglesia. Usted no le interesa a un pastor así. Si usted como cristiano se quiere divorciar y el pastor aplaude, calla, no le dice nada, y lo hace, le da el aval, ese pastor no le importa su vida eterna. De hecho, tampoco le importa la de él, porque ese pastor tendrá que responder. Tendrá que responder por su labor pastoral. El tercer pecado que podría descarriar nuestro corazón es el de la injusticia. Escuche lo siguiente: si el líder es injusto, más injustos serán los seguidores. Manasés es solo el prototipo del israelita promedio de Judá. Si el rey oprime, asesina, maltrata y demás, imagínense qué no está sucediendo en las calles de Judá. Si el mismísimo, regente, administrador de la justicia es injusto, ¿qué estará pasando por las calles de Judá? Ahora póngase a pensar en esto. ¿Cómo actuarán los seguidores cuando ven que su líder toma con ligereza el pecado? ¿Cómo van a actuar los seguidores? Pues ellos actuarán de la misma manera y hasta peor. Vea, en cierta iglesia cristiana, el pastor le dijo a su congregación, un domingo, después de las ferias de Bucaramanga, le dijo: buenos días, iglesia, ¿cómo les fue en las ferias? Pues no es de extrañar que esta iglesia no le ve problema a que los cristianos tomen, a que los cristianos bailen, a que los cristianos la pasen chévere. No le ven problema. Eso sí, aclaran en sus enseñanzas, no se vaya a emborrachar porque emborracharse sí es pecado. Vea, piense en el hijo que ve que su padre le es infiel a su madre. Piense en ese hijo. Ese hijo pronto caerá en la pornografía y en otros pecados similares. Tendrá varias novias, las embarazará y las hará abortar. Piense en esa hija o en ese hijo que ve que su mamá le es infiel a su esposo, que no respeta sus votos nupciales, votos que hizo ante una autoridad civil o ante una autoridad espiritual, es decir, votos ante Dios. No lo respeta. ¿Qué hará ese hijo? ¿Qué hará esa hija al ver que su mamá actúa así? Bueno, si es una hija, pronto la verá teniendo muchos novios, acostándose con ellos, cayendo en promiscuidad, porque su líder, su mamá, actúa de esa manera. Con toda seguridad, estos malos ejemplos afectan a los hijos. Piense, por favor, en ese hermano mayor, ¿cierto?, que le da mal ejemplo a su hermanita de 15 años. ¿Sabe qué va a hacer su hermanita de 15 años? Va a actuar peor que ese hermano mayor. Como dijo alguien, todo se levanta o se derrumba por medio de los líderes. Lo repito, todo se levanta o se derrumba por medio de los líderes. Todos nosotros somos un líder para alguien. Por favor, sáquese de la cabeza que usted no es un líder. Todos nosotros somos un líder para alguien. Todos nosotros somos un referente de alguien más. Por lo tanto, debemos ver bien
cómo nos estamos conduciendo. A usted la gente lo está mirando, así usted no lo crea. La gente lo está observando. Usted es un líder para alguien. Usted, estimado hijo de 12, escúcheme, los hijos pequeños de 12 años, usted es un líder para su hermano de 8. Usted, estimado joven de 20, usted es un ejemplo para su hermano de 14, para su hermano más pequeño. Usted, empleado, que lleva 3 años en la empresa, usted es un líder para el que acaba de ingresar a la empresa. Usted, estimado empleador, es un líder para todos sus empleados. Sus empleados están observando su conducta, si hay integridad, si hay justicia, si hay transparencia. Usted, estimado líder de grupo pequeño, de la comunidad Vida con Propósito, usted es un líder, un referente, un modelo para toda la congregación. Alguien me dijo, pastor, hay un líder, hay unos líderes que, así me dijo, que salen a bailar y que salen a tomar. Le dije, dígamelo, porque yo no tendré un líder así. Porque entiendo muy bien que un líder es influencia. Usted, estimado pastor, usted es líder y debe ser ejemplo para la congregación, y no solo para la congregación, para su vecindario, para la sociedad en general. Terrible cuando un pastor se vende a un político para sacar prebendas. Terrible, eso se llama corrupción, eso es ser mal ejemplo. Escúcheme, por favor. Dios nos ha dado influencia y somos responsables de cómo la manejamos. Dios nos ha dado influencia y somos responsables de cómo la manejamos. Y para los que no le ven problema a tener esta responsabilidad y dicen, ¿qué va? ¿Qué va? Yo no soy líder, yo no soy influencia de nadie, de malas, yo hago con mi vida lo que quiera, allá los demás sí me siguen. Para usted que piensa así, permítame darle una palabra de advertencia, no mía, sino del Señor Jesucristo. Dijo así el Señor Jesús. Lucas 17 del 1 al 2 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Usted es responsable. Les he hablado de 2 características de un líder de Dios malo. La primera, se descarría a sí mismo, y la segunda, descarría a otros. Le voy a hablar la tercera característica. Provoca la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. Voy a leer versículos 10 al 12 de 2 de Reyes 21. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo, así dice el Señor Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Y présteme atención a esto. Que Dios sea lento para la ira no significa que no vaya a actuar. No se engañe. Que Dios sea lento para la ira no significa que no vaya a actuar. Claro que actuará. Por favor, no se equivoque con Dios. Más bien esa lentitud de Dios para irarse y actuar en consecuencia demuestra lo persistente que es el hombre en su pecado. Demuestra que el problema no es falta de tiempo. El problema es falta de querer arrepentirnos. Ese es el problema real. Usted ha escuchado a alguien que sabe que está viviendo una vida mala, que está viviendo en pecado, que está descarriado. Usted ha escuchado a esa persona decir: yo estoy esperando un tiempito y luego me vuelvo a Dios. Vea, eso es pura mentira. Mentira que creen los que no quieren apartarse del pecado, los que no quieren cortar con el pecado de una. Mentira.
mentira que los va a seguir teniendo atrapados. Yo indudablemente creo en el amor de Dios. He sido receptor del amor, de la gracia y de la compasión divina. Claro que creo en un Dios así, Dios de amor, de gracia, de compasión, de misericordia. Por supuesto que lo creo, pero como también he leído toda la Biblia y varias veces, estoy convencido de la doctrina de la ira de Dios, doctrina que lamentablemente muchos cristianos no quieren creer o quieren esconder. Escuche lo siguiente: un Dios que no se aira y actúa en contra del pecado y de quien lo hace, de quien lo comete, no sería digno de nuestra adoración. Si Dios no quisiera o no fuera capaz de actuar con ira ante la maldad y contra los malvados, no sería digno de ser seguido. ¿Cuál fue el castigo que finalmente Dios en su ira decretó para Judá y Jerusalén? Escúcheme: la destrucción y la cautividad. Eso lo veremos en la predicación del ayuno. Por favor, no se la vaya a perder. La hemos titulado Crónica de un castigo anunciado. Pero quiero darles un anticipo aquí según nos muestra este pasaje. Vea lo que dice Segundo de Reyes 21:12. Así dice el Señor Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. El castigo sería atroz, porque atroz había sido el pecado de Judá. Llegaría un momento en el cual ya no habría compasión. Llegaría un momento en el que el Señor pronunciaría: se acabó. Por favor, no nos equivoquemos con Dios. La ira de Dios es real. Claro que es real. Le voy a leer el juicio sobre Judá. Segundo de Reyes 24, del 1 al 4, dice así: durante el reinado de Joacín lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacín decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacín bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, vea, escúchelo bien, por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Eso lo dice mi Biblia y lo dice su Biblia. Escuche esto: predicador que no le hable de la ira de Dios, no honra al Señor y no lo ama a usted. Predicador que no le hable de la ira de Dios, no honra al Señor y no lo ama a usted. Bueno, este ha sido un mensaje muy fuerte, pero yo tengo que ser transparente con ustedes. Primero, transparente con Dios. Y la Biblia me ordena decir lo que voy a decir. Con todo lo perverso, con todo lo malo, lo cruel, lo despiadado, lo idólatra que fue Manasés, Dios lo perdonó. Cuando yo leí eso siendo un muchacho, hace muchos años, por supuesto que hace muchos años, yo quedé impresionado. Yo leí lo que había sido Manasés y ver que Dios lo había perdonado me sorprendió. Voy a leerles el pasaje alterno a Reyes, que es Crónicas. Segundo libro de Crónicas 33, 10 al 17. Vea lo que pasó con Manasés, que no lo dice Reyes, lo dice Crónicas.
El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Porque es que el pecado trae juicio y trae castigo y trae disciplina. Vea lo que sigue diciendo el versículo 12. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él. Oró al Señor, y Él escuchó sus súplicas, y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Qué impresionante la misericordia de Dios, la compasión de Dios, perdonar a un perverso, a un malvado, a un cruel, como lo fue Manasés. ¿Cómo hace el Señor para perdonar a una persona así? ¿Cómo hace? Lo hace por su Hijo Jesucristo, por sus múltiples misericordias, por su inmensa compasión. Vemos que Dios perdonó a Manasés y vemos la consecuencia del perdón. Manasés cambió. Ya no pudo lograr que cambiara el pueblo, pero él cambió. Él se arrepintió. Vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor ahora que tiene oportunidad. Vuélvase al Señor. Cierro con esto. Manasés fue el pastor que hizo descarriar las ovejas del Señor. Jesús es el buen pastor que dio su vida para traer las ovejas al redil. Oremos. Padre, gracias. Te honro y te bendigo por tu santísima palabra. Gracias porque tú eres un Dios justo y amoroso, compasivo, misericordioso, pero también que despliegas tu ira sobre el que se resiste a humillarse delante de ti. Gracias porque en últimas la vida de Manasés nos anima a volvernos, nos da esperanza, Señor. Permite que no sea tarde. Permite que no sea tarde, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Una vez más le damos gracias al Señor por su palabra que nos alienta, nos motiva y nos fortalece. Al final, cuando estemos haciendo la cena del Señor, vamos a dar algunas instrucciones sobre la reapertura de la iglesia, así que queremos que estén muy atentos. Con la ayuda del Señor queremos iniciar muy pronto y volvernos a reunir en el templo del Señor. Que el Señor les bendiga.